Buenas tardes, compañeros, compañeras, también vecinos, vecinas que se acercaron para escuchar esta charla con el compañero Pablo Vera, que en estos momentos para todos nosotros es tan importante, ya que, bueno, estamos en una situación compleja, pero que la podemos dar vuelta, pero para eso necesitamos herramientas. Así que en el Partido Justicialista de Avellaneda, esta charla lo que quiere ser es un intercambio y también tomar herramientas para poder salir a militar más que nunca para defender lo que hemos ganado hasta ahora, todos los derechos que tenemos y no permitir que llegue la derecha al gobierno nacional. Ya hemos ganado en la provincia, tenemos que reforzar, ganamos acá en Avellaneda, tenemos que reforzar. Y bueno, queda agradecer a Pablo que siempre está para darnos herramientas y darnos fuerzas para seguir adelante. Así que gracias por estar y vamos para adelante. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias Alejandra y a todas las autoridades del partido por la invitación. Bueno, algunos ya, en general la mayoría me escuchó, a otros no me escucharon. Para los que ya me escucharon en alguna oportunidad, esto le va a parecer medio reiterativo, así que bueno, disculpen la reiteración, y para los que no escucharon va a ser quizás una cosa interesante. En general todas las charlas que doy yo son todas extremadamente aburridas. Esta tiene una particularidad, es más aburrida que las anteriores. Así que bueno. Por lo tanto, siempre empiezo lo mismo, cuando uno lo invita a una charla aburrida, es muy importante lo que yo llamo la ubicación geográfica, ¿no? El GPS de las reuniones aburridas. Cuando hay una reunión aburrida, uno tiene que tratar de sentarse lo más cerca de la puerta que sea posible. Entonces, por lo tanto, los compañeros que están ahí, bueno, Nico está bien, la compañera que están ahí, excelentemente ubicados, cosa que pueden huir despavoridamente. El compañero que está ahí con el celular es bueno porque está cerca de la ventana, tenés cuidado porque tenés ahí como un sobrepiso, pero estás bien. ¿Qué se puede hacer en una charla aburrida? Fundamentalmente, cuando uno le mete una charla aburrida, ¿qué hay que hacer? ¿Les parece a ustedes? No ir, básicamente. Cuando la charla es aburrida, no hay que ir. ¿Qué es lo que está permitido en una charla aburrida? Está permitido el uso del celular, ¿sí? O sea, pueden usar el celular, no hay problema. Lo único que les pido es que no lo hagan todos juntos. Entonces nos vamos a organizar. Vamos a hacer fila 1, fila 3, fila 7, fila 5, 7, 9, 11 y después hacemos 2, 4, 6, 8. Porque la verdad que si todos miran el celular juntos se nos hace medio complicado, digamos. Pero bueno, la charla dura alrededor de 4 horas y cuarto. Vamos a tratar que sea un poquito más chiquita, o sea que va a durar 3 horas y media. Bueno, la charla básicamente es cuáles son los orígenes o las bases ideológicas de lo que se conoce como neoliberalismo. Así que vamos a hacer un poquito un repasito de eso. Después vamos a llegar a pelotear lo que hoy está planteado como la dolarización, pero previamente la charla tiene como 3 etapas. Primero vamos a hacer como un recorrido histórico de dónde nace el neoliberalismo, cuáles son las ideas fundantes del neoliberalismo. Eso nos va a permitir hacer un recorrido histórico para tener más o menos una idea cuándo nace y cuál es la situación actual de las ideas neoliberales y un poquito de la situación económica y política internacional en la actualidad. Luego vamos a volver un poquito para atrás y vamos a analizar la convertibilidad. ¿Por qué? Porque la convertibilidad, el modelo de la convertibilidad que se inició en el año 91 y que terminó en el año 2001 es lo más parecido que hay al modelo de dolarización, y después vamos a entrar en lo que es la dolarización, ¿sí? O sea que tiene como 3 etapas. Esa es la idea de la charla. Una primera etapa, un recorrido histórico, una etapa pilotear o pivotear un poco sobre el tema de la convertibilidad, y la última etapa, la dolarización, y la cuarta etapa, la que a mí particularmente más me gusta, que espero que lo logremos, es que hayamos conseguido algún nivel de intercambio de ideas para discutir un poco. Bueno, lo llevo ahora a 1944, ¿sí? 1944 en Inglaterra acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill va a elecciones para ir a la reelección como primer ministro. Churchill
había sido el hombre que había conducido al pueblo británico en la Segunda Guerra Mundial, se supone que la reelección casi es un hecho menor, digamos, no tendría mayor dificultad en ganar la elección, pero sin embargo es derrotado estrepitosamente por el Partido Laborista. El Partido Laborista inglés, construido centralmente a partir de la participación de los sindicatos y los trabajadores, le pega una paliza descomunal. Esto genera bastante preocupación en algunos sectores, preocupación que ya se venía acumulando, centralmente, ¿por qué? Porque la revolución bolchevique de 1917 había impactado en Europa. Esto había generado cierta simpatía en el proceso de la Revolución Rusa en otros países europeos, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas adopta toma un protagonismo rutilante, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, porque pese a que la historia de Hollywood nos enseña que prácticamente los aliados eran solamente Estados Unidos e Inglaterra, es absolutamente innegable el papel absolutamente protagónico que tiene el Ejército Rojo para derrotar a los nazis. De hecho, el primer ejército que ingresa a Berlín para finalmente terminar con el régimen nazi es el Ejército Rojo. Es decir, había mucha preocupación en el avance del comunismo. El triunfo en 1944 del Partido Laborista inglés genera un mayor nivel de preocupación, porque esto genera un efecto que preocupa a algunos sectores del capital si estas ideas, donde la participación del Estado y los sindicatos adoptan mayor relevancia, podría impactar en el conjunto de Europa. Y uno de los hombres que más se preocupa es un hombre que probablemente alguno de ustedes lo haya escuchado porque Milei lo nombra bastante, que es el señor von Hayek, es un economista austríaca, que entre 1941 y 1944 escribe un texto que se llama Camino a la servidumbre, donde más o menos plantea que si el hombre o la humanidad sigue estas políticas vinculadas a la planificación estatal y a los sindicatos, el hombre va a llegar, o la humanidad va a ir hacia sus etapas más sombrías, fervorosamente anticomunista, fervorosamente anti los derechos de los trabajadores. El texto es Camino a la servidumbre, que es un texto no tanto de economía, sino más de filosofía política, y es como, digamos, la base ideológica de esos hombres que planteaban la preocupación que tenían ante el avance de las ideas vinculadas a los trabajadores, a las organizaciones sindicales, etcétera, etcétera. De hecho, tiene algún nivel de participación en la elección de 1944 en Inglaterra. Se ve que mucho efecto no tuvo en el pueblo inglés, porque la derrota del primer ministro es realmente contundente. En 1947, a instancias del texto de Hayek, Camino a la servidumbre, en una colonia muy bella de Suiza, que es una colonia que se utiliza centralmente los inviernos para esquiar, que se llama Mont Pelerin, en Mont Pelerin, a instancia de Hayek, se reúnen una serie de economistas y estudiosos, centralmente financiados por empresas norteamericanas, que se constituye la Sociedad de Mont Pelerin. La Sociedad de Mont Pelerin se plantea como objetivo llevar las ideas neoliberales a todo el mundo. ¿Y por qué es importante? Porque es la primera vez que en la historia de la humanidad las ideas de lo que después, a partir de ahí en realidad se va a llamar neoliberales, quedan de alguna manera conjugadas. Es decir, que podemos decir que a partir de 1947 es el comienzo formal de lo que nosotros en los 70-80 hemos conocido como neoliberalismo. Es decir, a partir de 1947 uno puede situar el nacimiento del neoliberalismo centralmente planteando que están muy preocupados por el avance del Estado como agente económico y están muy preocupados por el avance de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Y que recomiendan fervorosamente que el mundo vaya hacia una participación plena de libertad de comercio, donde no haya tanta injerencia del Estado y tanta injerencia de los sindicatos, porque si no, insisto, el mundo va a vivir sus épocas más sombrías.
la verdad que le erraron por bastante. Entre 1945 y 1973, en lo que se conoce como la edad de oro del capitalismo, siguiendo las ideas contrarias a estos señores de Montpellerin, cuyo base ideológica era Hayek, se ve el mayor nivel de crecimiento económico en la historia de la humanidad, lo que se conoce como los 30 gloriosos, la edad de oro del capitalismo, el estado de bienestar, bueno, distintas denominaciones para decir que en este momento la humanidad alcanza los mayores niveles de crecimiento económico. Claro que hay que situarlo en lo que se conoce como la Guerra Fría, es el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahí uno podría decir que el capital, preocupado por el avance de las ideas comunistas, por el avance de las ideas socialistas, cede parte de sus beneficios y tiene una política, yo diría, más condescendiente con los sectores trabajadores. Ahora, lo cierto es que el crecimiento es notable, es decir, siguiendo las ideas contrarias a lo que había planteado Hayek y todos sus socios en Suiza en 1947. En un mundo donde, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, hay una clara hegemonía de Estados Unidos. Paradojalmente, aún en estos momentos de estas ideas, el predominio norteamericano es concreto. Hasta la Primera Guerra Mundial, o entre el interregno entre la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918, entre 1918 y el comienzo de la Segunda Guerra, se puede decir que hay una transición y el poder dominante, que era Gran Bretaña, lo cede a Estados Unidos. Estados Unidos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, es el país dominante a nivel mundial. Y eso implica varias cuestiones. La primera cuestión que implica, desde el punto de vista económico, es que el dólar queda como moneda internacional. Es decir, el impacto es concreto. La libra esterlina, que era probablemente la moneda internacional hasta la Segunda Guerra, es reemplazada claramente por el dólar. Producto de lo que se conoce como los acuerdos de Bretton Woods, nace el Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos tiene un rol decisorio y de hecho clave en cómo se va componiendo, rol que aún todavía tiene. No hay ningún acuerdo que pueda firmar el Fondo Monetario si no tiene la firma de Estados Unidos. Estados Unidos se reservó una capacidad de vetar cualquier tipo de acuerdo. O sea, el rol que tiene Estados Unidos es clave. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas participa en las primeras reuniones de Bretton Woods, como se dé cuenta que la hegemonía norteamericana es indiscutible, se retira, y ahí se va configurando la nueva ingeniería financiera y política internacional con un eje muy claro que es Estados Unidos y el dólar como moneda internacional. Este proceso de crecimiento económico notable, de historia de la edad de oro del capitalismo, también se ve claramente en América Latina. En el caso argentino, sin lugar a dudas, aunque tiene particularidades, claramente el peronismo es una expresión de eso, pero en realidad, aún en gobiernos no peronistas, en la continuidad de lo que es el modelo de sustitución de importaciones, que se inicia o se profundiza a partir del peronismo, hasta 1976, el crecimiento económico es notable. Y acá abro un paréntesis, o permitan abrirme un paréntesis. Cuando ustedes escuchan a este mamotreto, que la verdad que no tengo la más pálida idea cómo se ha recibido de ingeniero, se ve que nunca planificó un edificio, y dice que en la Argentina la crisis o el desmadre empezó hace 70 años, por lo tanto si empezó hace 70 años, uno hace una cuenta sencilla, sería a partir de 1950, hay un profundo desconocimiento de la estadística o de los datos duros de la economía, porque en realidad es absolutamente notable el crecimiento de la economía argentina con el modelo de sustitución de importaciones que podemos situarlo hacia finales del 30, principios del 40, hasta 1976. Este proceso es muy contundente, es un proceso donde el mundo está muy convulsionado, es el proceso de descolonización, centralmente que se da en los países de África, pero pese a las convulsiones, el nivel de crecimiento económico y bienestar de la sociedad es notable. Hasta 1973. En 1973,
se produce un hecho que va a ser medio un quiebre en lo que se conoce como la guerra del petróleo o la guerra de Yom Kippur. No sé si hay alguna compañera o compañero, siempre pregunto porque quizás me agiliza la explicación o me corrige, de la comunidad judía. ¿Por qué? Dicen, ¿por qué se llama la guerra de Yom Kippur? 1973, 6 de octubre de 1973. Dicen que cuando Moisés baja con los 10 mandamientos del monte Sinaí y ve a su pueblo adorando a un dios falso, a lo que le llaman el becerro de oro, o al dios falso, Moisés se enoja, rompe las tablas y sube al monte nuevamente a pedir perdón. Eso se conoce como Yom Kippur. No es un día de festejo, es un día de expiación, es un día de disculpa, es un día de vergüenza de Moisés. Cuando se cumple Yom Kippur, que para el pueblo judío es realmente muy importante, y no se trabaja, ¿sí? Porque es un día de expiación, tropas sirias y tropas egipcias atacan a Israel. En realidad es un remedio de un conflicto que se había iniciado en toda esa zona por cuestiones petroleras varios años antes. Atacan Israel y se produce una convulsión internacional, por supuesto participación de la Unión Soviética, participación de Estados Unidos, como es costumbre, por lo menos en ese momento, en esa época. Aumenta por 4 el precio del petróleo, o sea, la crisis económica adquiere notables relevancia, se produce un embargo petrolero de Estados Unidos y los países de la OPEP, que vendría a ser como el gremio de los países petroleros, declaran un embargo petrolero de Estados Unidos y la crisis adquiere ribetes terribles, proceso que se va nuevamente a profundizar cuando cae el Shah en la revolución iraní de 1979, que es el segundo proceso de crecimiento del petróleo y de impacto notable en la economía a nivel mundial. Pero también, esto de 1973 es muy importante para que lo recuerden, hay una generación notable de la cantidad de dólares, lo que se conoce como petrodólar, y después esos petrodólares, esos dólares es lo que van a financiar posteriormente a las deudas de los países latinoamericanos. O sea, los van a hacer endeudar a una tasa de interés muy baja porque hay una sobreabundancia de liquidez internacional. Pero en realidad, concomitantemente con esta cuestión petrolera, ¿cómo vamos? ¿Bien? Con esta cuestión petrolera, hacia finales de los 60, principios de los 70, comenzaba a verse en la economía mundial, particularmente en Estados Unidos, comenzaba a verse una caída en la tasa de beneficios o una caída en la tasa de ganancia. Comenzaba a haber una pequeña caída en la tasa de ganancias y por supuesto que eso generaba preocupación en los sectores de capital porque veníamos de una situación ascendente. Hay 3 o 4 teorías o discusiones, en realidad hay muchos más, yo voy a nombrar 3 o 4 nada más, y van a ver cuál es la que ha sido predominante o cuál fue la que terminó venciendo. La primera teoría de interpretación de esta crisis la nombro porque ahora quizás no tiene mayor relieve desde el punto de vista académico o político, pero sí en ese momento, es la interpretación que se hace desde el marxismo. Ahí lo que van a analizar en esta crisis de caída en la tasa de ganancias es que en realidad lo que van a decir desde el marxismo es que en realidad es una cuestión natural porque el capitalismo tiene una tendencia decreciente a caída en su tasa de ganancias. Vamos a explicarlo de esta forma. En general, ¿qué es lo que dice? La interpretación de Marx dice, él tiene una máquina que sale 1000, produce X cantidad de productos, ella para joderlo a él va a comprar una máquina que sale 10.000, produce más que él y más barato, él para joderla a ella y a él compra una máquina que sale 1.000.000 y así sucesivamente. Por lo tanto, el capital, en la medida que cada vez invierte más y si si el salario se mantiene fijo, lo que hace esta tendencia, esta acumulación de capital, es finalmente a que haya una caída en la tasa de beneficio. No sé si se entendió, ¿no? Vamos a hacer con una formulita que quizás se entienda un poquito más. Perdón, ese beneficio cae debido a la baja de... Ahora, vamos a
Marx va a decir más o menos algo así. Vos tenés el capital constante, que básicamente son las máquinas, dividido o sobre el capital variable, que es la mano de obra. Capital variable. Esta relación Marx dice que es la composición orgánica del capital. ¿Por qué es capital constante? Porque una máquina, si produce 100 cantidad de unidades por minuto, siempre va a producir 100 cantidades por minuto. No hay otra posibilidad. Ahora, el capital variable, por eso lo llama capital variable, el trabajador puede producir más aumentando la tasa de explotación, aumentando, digamos, la velocidad o el esfuerzo que pone el trabajador. Por lo tanto, lo que va a decir Marx es, si este importe se mantiene, vamos a suponer que sea 10, y este es 20, o sea, sería 2, la composición orgánica del capital sería 2, si este valor aumenta, en vez de 2, sea 40, a mayor aumento de la composición orgánica del capital, caída en la tasa de beneficios, porque la rentabilidad o la ganancia viene del concepto de plusvalía, de que solamente el trabajador es el que genera, a través de la extracción de la plusvalía, la ganancia para el empresario. ¿Se entendió o no se entendió nada? Bueno, entonces lo que van a decir es decir, en realidad no hay ningún problema. Es una tendencia natural que tiene el capitalismo. Entonces van a venir otros señores y van a decir, no, ese Marx no sabía nada, aparte del tipo barbudo, qué sé yo. Y lo que van a decir es que en realidad no está pasando nada extraño. El capitalismo funciona así, a través de lo que llama ciclos, ciclos ascendentes, ciclos descendentes, ciclos ascendentes, ciclos descendentes, y en realidad estamos en un momento de ciclo descendente, pero después va a venir un ciclo ascendente. Por lo tanto, no hay ningún conflicto. Hay que esperar que venga el ciclo ascendente. En esa época, en realidad esto ya se venía estudiando desde la economía, pero en esa época se toma centralmente el pensamiento de un economista ruso, Nicolás Kondratiev, que analiza estos ciclos económicos, que son alrededor de 60 años, 30 de caída, 30 de crecimiento, 30 de caída, y cuando uno ve los periodos, más o menos parecería que es cierto. Hay otra interpretación que va a decir, el problema no es Marx, el problema no son los ciclos económicos, el problema es que es tanto Alemania como Japón, paradójicamente, que son los que más habían sufrido las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, están logrando niveles de competitividad por encima de la manufactura norteamericana. Por lo tanto, los norteamericanos, para mantener la clientela, tienen que reducir precios, por lo tanto tienen que reducir ganancias. Hasta que finalmente va a venir una otra teoría que lo que va a decir, no muchachos, acá el problema no es Marx, acá el problema no son los ciclos económicos de Kondratiev, acá el problema no es Alemania y Japón, acá el problema es que se le dio demasiado poder a un sector, hay que cortarlo o reducir el poder que se dio a ese sector y se va a restablecer sin mayor dificultad la tasa de beneficio, la tasa de ganancia. Por lo tanto, hay que afectar ese sector y si afectamos ese sector se va a restablecer la tasa de ganancia. ¿A quién le parecen ustedes? A los trabajadores y a los sindicatos. Y nace lo que se conoce como la teoría del estrangulamiento salarial, que lo que va a decir es que en realidad lo que hay que hacer es el restablecimiento de la tasa de ganancia se va a dar fundamentalmente porque aumente la tasa de explotación o los niveles sobre los trabajadores. Esta ecuación que va ese numerito que había puesto yo hace un ratito, ¿sí? Y ese se puede decir que, desde el punto de vista ideológico, es el nacimiento del neoliberalismo. Es decir, la resolución de la crisis del 73, concomitantemente con la guerra del petróleo y la caída en la tasa de ganancia, da nacimiento a esta idea que América Latina tiene el tristísimo privilegio de ser en los primeros países donde se aplica. Y ahí vamos a la caída de Allende en 1973, el golpe de Pinochet, 1976, el golpe cívico-militar en la Argentina, 1979, la caída del gobierno de Thatcher en Inglaterra, 1981, el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos. Los cuatro
Los 4 tienen elementos comunes en la persecución de la actividad sindical, proceso de privatizaciones y proceso de regularización de la actividad económica. Claro que el caso argentino y el caso chileno es muy distinto al caso inglés y al caso norteamericano. ¿Por qué? Centralmente porque tanto en Argentina como en Chile se cometió un genocidio, cosa que no pasó ni en Inglaterra ni pasó en Estados Unidos. Ahora sí hay luchas sindicales simbólicas. El capital entendía que era determinante golpear centralmente a los trabajadores para dar algunas señales claramente de ejemplo desde el punto de vista simbólico. Y ahí es muy importante, en el caso inglés, es muy importante la derrota que sufren los trabajadores mineros en un conflicto que Margaret Thatcher se lo toma casi a lo personal y sabe que los tiene que derrotar y lo que los tiene que tumbar, como los controladores aéreos en 1981 en Ronald Reagan en Estados Unidos. De hecho, hay varios autores que dicen que el conflicto de 1981 casi Reagan lo inventa. Es decir, que se podría haber resuelto, pero forzadamente genera el conflicto. En el caso argentino es la instalación de la dictadura cívico-militar, es la intervención de la Confederación General del Trabajo, de los sindicatos, reducción casi al 100% del salario, persecución de los trabajadores, bueno, y en general lo que todos sabemos. Y centralmente es la instauración de un modelo económico donde el eje de la actividad es la actividad financiera. Pasamos de un modelo cuyo punto de acumulación era la producción del trabajo a un modelo donde la tasa de interés comienza a ser el elemento distintivo de esa sociedad que se desregulariza, que pierde organismos de control, bla, 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 bla. Y el punto de quiebre es la Ley de Entidades Financieras de 1977. Vamos con recomendación de películas para hacer un poco más ameno. En el caso inglés, yo sugiero y recomiendo 2 películas, siempre recomiendo las mismas, obviamente tener que buscar otras nuevas. En el caso inglés recomiendo una película que se llama Billy Elliot, que no sé si la vieron. Billy Elliot, para los que no vieron, es una película donde un niño de un pueblo minero, cuyo padre y hermano son trabajadores y dirigentes sindicales mineros, conviven con él. Este niño quiere ser bailarín clásico y la verdad que es una película muy linda porque combina el derrotero de este niño que quiere ser bailarín clásico con todos los prejuicios que eso conllevaba y la lucha tanto del padre como del hermano. Lucha que finalmente son derrotados, ¿no? La película tiene un final feliz, como dicen los chicos, no se la voy a spoilear, ¿no? Así se dice. Pero bueno, es una película igual sombría. Después hay una película más cómica o más divertida, desde mi punto de vista, que también refleja el drama de los trabajadores ingleses que no logran conseguir trabajo, que es Full Monty. No sé si la vieron. Full Monty es una película, para los que no la vieron, es una película donde hay un grupo de trabajadores que no encuentra trabajo, hasta se deciden a organizar un espectáculo de desnudo masculino y allá van. Abro paréntesis, en mi caso, si llego a estar en esa situación, ni mi señora pagaría por verme desnudo y confieso que cuando hacemos el amor me pide por favor que apague la luz. Así que bueno, ¿qué va a ser? Son las circunstancias que nos tocó. En el caso argentino, recomiendo muy específicamente una película vieja, que los que tenemos algunos años ya la vimos varias veces, que es Plata Dulce, donde se ve claramente el eje es en la cuestión financiera. Siempre pongo el mismo ejemplo. Argentina, en su sector más productivo por naturaleza, que es el sector agroexportador, se comportaba en su economía hasta la dictadura con lo que se conoce como el ciclo ganadero. El ciclo ganadero básicamente es que en determinada tierra el productor decidía en determinado momento dedicarse a la ganadería o dedicarse a la agricultura, ¿no? No en todas las tierras, pero sí en algunas tierras. Con la dictadura se rompe el ciclo ganadero. Ya no está el precio del ganado y el precio del cereal. Está el precio del ganado, el precio del cereal y la tasa de interés. Se produce la mayor liquidación de ganado y esa liquidez va a la timba financiera
se comienza una brutal especulación financiera que claramente se ve en la plata dulce, en virtud de lo que se conoce como diferencial de tasas. Acá si en alguna parte no entienden, interrúmpanme, pero es relativamente sencillo. Producto de los petrodólares, ¿sí?, de Yom Kippur, 1973, aumento por 4 del precio del petróleo, hay una abundante cantidad de dólares que está por el mundo y en algún lado lo tienen que poner. Entonces provocan, digamos, que los países se endeuden, tenemos una tasa de interés internacional extremadamente baja, pero, como en general pasa en estas situaciones de crisis, para que los países absorban esa tasa, ofrecen siempre una tasa más alta que la tasa de interés internacional. Por lo tanto, hay algunos que vienen, que se endeudan afuera, en dólares, pasaban acá a la moneda local, como la tasa de interés era más alta que la moneda local y el dólar estaba bastante estable, hacían el juego de la ganancia en pesos a una tasa de interés, insisto, más alta que la internacional. ¿Y qué hacían? Terminaban el proceso, compraban dólares y lo mandaban o lo fugaban al exterior. Eso se reciclaba porque esos dólares daban garantía para que se vuelvan a endeudar a un precio mayor y claro, los bancos para poder retenerlo cada vez ofrecían una tasa más alta. Cualquier similitud con lo que está pasando en la actualidad es interpretación de ustedes. ¿Sí? Este juego, hasta que como pasa siempre, en determinado momento, por X situación, la crisis provoca aumento de la tasa de interés a nivel mundial y centralmente el gran absorbedor cuando aumenta la tasa de interés es Estados Unidos y absorbe toda ese dinero porque por supuesto es mucho más confiable invertir en Estados Unidos en un bono, un título de deuda que en un país latinoamericano. La dictadura lo que produce es casi una multiplicación por 5 o por 6 de la deuda externa. Pasamos de 8.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares. Destrucción de la actividad industrial, bueno, el desastre que todos conocemos. Desde mi punto de vista, el modelo de acumulación de capital que se inicia el 24 de marzo del 76, desde mi punto de vista, se continúa hasta el segundo semestre del 2002 y centralmente a partir del 25 de mayo del 2003. El modelo de valorización financiera para mí no se interrumpe en todos estos años, más allá que tenemos distintos gobiernos. Por supuesto lo que digo es polémico porque en el medio tenemos un gobierno que dijo llamarse peronista. ¿Sí? Entonces para mí el bolero de valorización financiera, de acumulación de capital con eje en lo financiero, se sostiene hasta el segundo semestre del 2002, o sea, el segundo semestre de Duhalde, y el 25 de mayo del 2003. La etapa de crecimiento de este modelo financiero va consolidando en el mundo, en el medio se derrumba el muro de Berlín, caída de la Unión Soviética estrepitosa, venía de un proceso de decadencia que cada vez se había acelerado más, y hay una hegemonía del capital en lo que se conoce como la globalización neoliberal que absorba a todo el mundo con un eje clarísimo que es el poderío norteamericano imponiendo las condiciones y las reglas del juego a nivel internacional. Y comienza a producirse lo que se conoce como la deslocalización productiva. El capital lo que hace es va a otros países, fundamentalmente capital norteamericano, va a otros países, a los países que le garanticen una mano de obra más barata o mejores condiciones para el capital. ¿Sí? Ese proceso que se va dando tiene un punto de quiebre en el 2008. En la crisis de la subprime, la crisis del 2008, que es la segunda crisis más importante de la historia del capitalismo. Una de las causas de la crisis es que los trabajadores norteamericanos que vienen retrocediendo en sus salarios y en sus situaciones laborales, en virtud que gran parte del empleo lo venían perdiendo porque el capital norteamericano prefería invertir en otros lugares que le garantizaban salarios más bajos, se produce un nivel de endeudamiento formidable de los trabajadores norteamericanos, centralmente a través de la tarjeta de crédito, porque pretenden mantener los niveles de vida que mantenían hasta alrededor de los 70. Ese proceso se va
se va acelerando, acelerando. La cuestión de los créditos hipotecarios van sumando este despelote hasta que siempre estas burbujas financieras terminan y explotan en la crisis del 2008 que impacta a nivel mundial. A partir del 2008 hasta la actualidad estamos en un interregno, desde mi punto de vista, crisis absoluta del modelo neoliberal y discusión sobre quién es el país hegemónico o si va a haber países hegemónicos. Si ustedes se fijan en un libro de geografía económica o de economía del 1900, que esté dateado en 1960, 1970, a China lo van a encontrar como un país periférico, casi un país por fuera de los países importantes. Y hoy ya estamos hablando de un país poderoso que está disputando con Estados Unidos la hegemonía a nivel mundial. ¿Cómo va a ser cómo se va a resolver ese conflicto? Es absolutamente impredecible. Ahora que la hegemonía hoy está cuestionada, está claramente cuestionada. Hoy parecería un mundo multipolar, a un mundo de disputa, con las paradojas que el primer acreedor que tiene Estados Unidos es la República Popular de China. Por lo tanto, China no puede permitir que Estados Unidos se desbarranque, porque es el que tiene en su acreencia la mayor cantidad de deuda norteamericana. Por lo tanto, no puede permitir que eso se produzca, pero por otro lado, comienza a disputarse si el dólar, eso no es la moneda internacional, y vamos a ver, aún muy lentamente, un proceso de desdolarización de la economía mundial que todavía no pone en riesgo la hegemonía norteamericana, por lo menos en la moneda, pero sí comienza a vislumbrarse un proceso de impredecible resultado. En esto abro un paréntesis. Siempre cuando hablamos de estos procesos, para cualquiera de nosotros 10, 20, 30 años es un montón. Para la historia de la humanidad 10, 20, 30 años es un segundo. Es indescifrable lo que va a pasar. Uno debería mirar con mucha preocupación el conflicto de Ucrania con Rusia, o algunos dicen la NATO, la OTAN con Rusia. Esperemos que la resolución, aunque tiene profundos niveles de violencia, no pase el umbral de la violencia nuclear, porque por supuesto eso uno siempre sabe cómo empieza, pero es indefectiblemente de saber, uno no sabe cómo termina, digamos. Estamos en un momento complejo, estamos en un momento donde ambos países están poniendo como eje la actividad del Estado. Hace 10 días Donald Trump, precandidato a presidente de Estados Unidos, acaba de decir que si gana va a aplicar un 10% de arancelamiento a todas las importaciones que lleguen a Estados Unidos. Trump venía planteando importaciones selectivas sobre algunos productos, ahora dice que le va a meter el 10% a todas. China, por supuesto, viene replicando diciendo que ellos no van a permitir que se avasalle, digamos, la producción y los derechos chinos. En lo que se conoce como el discurso sobre el Estado de la Unión, el 9 de febrero de este año, el discurso sobre el Estado de la Unión es muy parecido al discurso del 1 de marzo que da nuestro presidente. Allí se llama Informe sobre el Estado de la Unión, está en internet, lo que le interese búsquenlo. Biden va a plantear varias cuestiones, y una de las cuestiones que va a plantear, que para mí lo grafica, es la cadena de valor de Estados Unidos empieza en Estados Unidos y termina en Estados Unidos. Es decir, ya están diciendo la globalización neoliberal no nos está dando resultado. Cuando ustedes miran lo que se conoce como la franja de óxido de Estados Unidos, va a ver que ahí es donde gana Trump, porque ahí están donde estaba la mayoría de los trabajadores manufactureros norteamericanos. Detroit, que era la ciudad mítica de la industria automotriz, es una ciudad ahora algo recuperada, pero estaba casi desapareciendo. Y China sigue haciendo profundas inversiones de desarrollo de capital a partir del protagonismo central que tiene el Estado. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad cuando el mundo está discutiendo cómo proteger su propio trabajo,
cómo desarrollar su mercado interno, nosotros tenemos algunos mamotretos que dicen exactamente lo contrario y plantean libertad de comercio y una serie de sandeces que la verdad es que no tienen ni la más pálida idea de lo que está pasando a nivel mundial. Y la verdad que no es tan complejo. Hoy Internet nos permite leer cualquier diario, el que sea, sin mayores dificultades y aún como en mi caso, que nos sacamos 4, 4 y 3, o sea, nos fuimos a inglés a marzo, derecho viejo, nunca pude entender por qué fui a marzo, porque en realidad yo nunca supe nada, o sea, de última tenía que haber sido 3, 3, 3. A mí me mandaron 4, 4 y 3, fui a marzo a inglés. Uno tiene la capacidad, a partir de la compu, de que le traduzcan los textos que hay en inglés si uno quiere consultar algún medio de habla inglés. Es decir, que es bastante fácil ver lo que está pasando a nivel mundial. La pregunta es, ¿estos tipos saben lo que está pasando? La primera lectura que uno diría es no, pero en realidad sí saben lo que está pasando. El problema que ya han decidido que Argentina tiene que ocupar en el escenario mundial un rol de ser proveedor de materias primas. Por lo tanto, Argentina tiene que abandonar los sueños de desarrollo de una política industrial. Por lo tanto, tenemos que volver a lo que Milei dice cuando Argentina era una potencia, finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Esa Argentina pastoril es a la cual nos quieren llevar, jugando Argentina un papel claramente subordinado a los intereses de los países centrales. No sé si cerré el otro paréntesis, lo cierro o era otro. Ustedes habrán escuchado varias veces que Milei dice, varios, que Argentina era, hacia finales del siglo XIX, la primera potencia mundial. Y lo sitúan específicamente en 1895. En 1895, a través de un texto de un señor que se llamó Angus Maddison, un economista que ha hecho trabajos realmente formidables analizando la economía y la estadística a nivel mundial, Maddison dice que Argentina en 1895 tenía el PBI per cápita más importante a nivel mundial. Y a partir de ahí, todos estos señores, Milei y compañía, salen diciendo que Argentina, bla, 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 bla. Lo que no les dicen, o lo que no nos dicen, es que hay un trabajo posterior del propio Maddison diciendo que en realidad no tenía todos los datos de Argentina de todos los años, por lo tanto supuso que el comportamiento de la economía durante X cantidad de años fue igual. En los años que no tenía datos, toman los datos de Brasil, suponiendo que la economía argentina era la economía brasilera, y a veces cuando analiza la economía brasilera y no tiene datos, toman los datos de México. La verdad, una cosa un poco seria, digamos, ¿no? Lo cual es muy normal que no tengan los datos de Argentina, porque los datos oficiales de Argentina no vamos a obtener a partir de 1930, 1940, ¿sí? Es decir, la verdad que ahí hay un dibujo estadístico que en realidad Maddison lo que intentó hacer una aproximación, nunca imaginó que iba a venir una bestia y iba a decir que ese dato era tan indiscutible que podía, digamos, afirmar. Pero supongamos que tenía razón, que éramos la primera potencia mundial. No se explica muy bien cómo puede explicar la crisis de 1890, 5 años anteriores, y si en 1895 éramos la primera potencia. Pero bueno, supongamos que tampoco pasó la crisis de 1890. O sea, les pide que borren. Si Argentina era una de las primeras potencias mundiales, ¿cómo es posible que en 1904, a donde nos quiere llevar el señor Milei, se encarga a un médico español, de origen español, Viale Macé, que haga un análisis sobre lo que después se conoce análisis sobre el estado de la clase obrera, recorre casi todo el país, Viale Macé, hace un informe y ahí se descubre que a algunos trabajadores no se le paga con dinero, sino que se le paga con bonos, y esos bonos solamente los podían usar en los negocios de los patrones. Si Argentina era una potencia tan importante, ¿cómo es posible que en 1907, producto de los tremendos niveles de hacinamiento que había centralmente en la ciudad de Buenos Aires, explota lo que se conoce como la huelga de los inquilinos o la huelga de las escobas, un hecho que
nace la ciudad de Buenos Aires y después se expande a las grandes metrópolis, a las grandes ciudades del país. Huelga de los inquilinos o huelga de las escobas. ¿Y por qué huelga de las escobas? Y ahí centralmente va el mensaje dirigido a las compañeras, que lo tomen dentro de la lucha de los derechos de la mujer. 1907, huelga de las escobas, porque las compañeras, cuando lo venían a desalojar de los conventillos, los sacaban a escobazos a los que los querían desalojar. Si funcionaba todo tan bien, como es posible que en 1910, cuando nosotros festejamos el centenario de la patria, el centenario de la Plata, se festeja con estado de sitio? La pregunta es, ¿por qué se festeja con estado de sitio? A ver, ¿por qué se habrá festejado con estado de sitio? Chan, chan. ¿No? El problema en que a finales del siglo XIX comienzan a nacer las primeras organizaciones sindicales, centralmente en primero de origen con ideología anarquista, luego de 1917 comunistas, socialistas, y les van generando profundo despelote, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, a los distintos gobiernos. Ante la posibilidad que le escupan o le pongan, le malogren la fiesta a la clase dominante de ese momento, básicamente vinculada al mercado agroexportador, se decreta el estado de sitio y se cercenan las libertades individuales. Insisto, no es un dato menor, cosa que no nos enseñan en nuestra historia, ¿no? Ni en la escuela primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. El 25 de mayo de 1910 se festejó en Argentina con estado de sitio. Si todo funcionaba tan fantástico, ¿cómo es posible que en 1912, producto del encarecimiento de los arrendamientos rurales, porque los dueños de la tierra no los querían ceder, se produce lo que se conoce como el Grito de Alcorta? A la sazón, la creación de la Federación Agraria Argentina en un conflicto rural de envergadura que impacta gran parte de la provincia de Santa Fe. Si todo funcionaba tan bien, ¿cómo es posible que a partir del conflicto en los talleres Bacena, una metalúrgica de la ciudad de Buenos Aires, explota lo que se conoce como la Semana Trágica, con decenas y decenas de muertos? ¿Cómo es posible, si todo funcionaba tan bien, 1920 la Patagonia Trágica? Es decir, que hay toda una mirada de la historia que lo que nos hace es negar lo que efectivamente estaba pasando. ¿Sí? Bueno, volvemos a la actualidad. A ese modelo agroexportador, vinculado solamente a la producción de materias primas, altamente concentrado, es la propuesta expresa que hacen, si ustedes la pueden mirar, yo se las traje, porque no quiero que les falte nada y que vayan bien contentos de la reunión. En la plataforma oficial de La Libertad Avanza, vamos a encontrar la convocatoria a ese modelo, ¿sí? Después vamos a leer un poquito, vamos a ver si vamos a leer. Bueno, centralmente entonces estamos en un mundo con un profundo nivel de discusión, donde el eje sobre el cual se ordenan los países centrales es el Estado, la defensa del trabajo y fundamentalmente la defensa de los trabajadores. Este es el mundo actual. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la charla. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a la convertibilidad. ¿Por qué la convertibilidad? Porque la convertibilidad es el modelo económico más parecido que hay al régimen de dolarización, por lo menos en la historia argentina. Pero antes de la convertibilidad pasa una pequeña cosita, muy menor. Hay un proceso hiperinflacionario. Carlos Menem asume la presidencia en 1989, meses antes de lo que iba a subir. El proceso de Alfonsín fue realmente caótico, proceso inflacionario. El primer modelo económico, el primer plan económico que plantea Menem es lo que se conoce como el plan BB, el plan Bungibor. Es un plan que se acuerda con el grupo económico Bungibor, uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina, fracasa. Y ante una situación de descontrol
en términos económicos, se produce lo que se conoce como el Plan Bonex. El Plan Bonex es la confiscación de los depósitos de los ahorristas en forma compulsiva en 1989, dándolesele un bono a 10 años, o sea, a vencimiento a 1999. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede entender la convertibilidad si no entendemos este proceso previo que hubo del Plan Bonex. Lo que produce es una profunda punción sobre la base monetaria, es decir, se sacan un montón de pesos. Sí. El Plan Bonex es compulsivo, ¿sí? Le dan un bonito, eso lo que produce claramente es una retracción económica formidable y claramente a estos que defienden la propiedad privada es claramente una confiscación sobre los ahorros de los argentinos. Es muy interesante que en agosto de 1989, a la sazón el que va a ser viceministro de Economía de la Nación, Carlos Rodríguez, un hombre de un grupo de estudio que se llama SEMA, toda gente muy linda, jefe de asesores de Javier Milei, va a hacer un trabajo que se llama Reforma Monetaria, Financiera e Hiperinflación, agosto de 1989. Acá me salta el abogado, señores jueces, aquí tengo la prueba. La raíz del abogado sale. Donde ya en agosto de 1989, Carlos Rodríguez, insisto, a la sazón actual jefe de asesores Milei, plantea la dolarización de la economía argentina. O sea, ninguna novedad. Los muchachos mucho lo inventan. Este es un texto de 1989. En 1989 también un señor que se va a llamar Stephen Hank, no sé si se pronuncia así, que después le voy a mostrar un trabajito, también plantea una política similar. Y Menem, finalmente, en el año 91, va a la construcción del plan de convertibilidad. El plan de convertibilidad básicamente era, originalmente, el reemplazo, o sea, la paridad cambiaria de, por cada lora, 10.000 australes, ¿sí? Es decir, para emitir 10.000 australes había que tener $1 o valores similares en oro en el Banco Central, y se establece esta paridad cambiaria, después se cambia la moneda, 10.000 australes pasan a ser un peso, es lo que conocemos como un peso, $1. ¿Sí? Este plan de convertibilidad lo que hace, por lo menos hasta el año 1994-1995, es una brutal reducción del proceso inflacionario, cosa que objetivamente es cierta. Más allá que, particularmente yo ya militaba, puteaba, pero hay que reconocer, vale a la honestidad intelectual, que se produce un proceso de caída abrupta, diría yo, del proceso inflacionario. Ahora, el problema es cómo se sostenía esa paridad cambiaria. Esa paridad cambiaria, hasta el 94-95, se sostiene con lo que se conoce la venta de la joya de la abuela. Argentina produce el proceso de privatización de empresas públicas más grande de la historia de la humanidad, solo comparable con el proceso de privatización, entre comillas bastante desordenado, de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, una privatización también la Argentina muy desprolija, donde en algunos casos se privatizó y después se generaron los organismos de control, algo que es una cachivachada, pero eso logra mantener hasta 1994-1995, logra mantener la paridad cambiaria con caída en la tasa de inflación. Pero también lentamente aumento en la tasa de desocupación, que al final de la convertibilidad lo vamos a encontrar en casi 2 dígitos, 20% aproximadamente. Hasta el 94-95 se sostiene la paridad, con estos recursos que básicamente en esa época se decía vender la joya de la abuela. Ahora, a partir del 95 ya no se puede sostener la paridad, claro, porque la joya de la abuela la podemos vender una sola, digamos, no podemos hipotecar la joya o la alhaja de la abuela varias veces, y comienza a sostenerse la paridad con endeudamiento. Argentina se endeuda para sostener la paridad cambiaria. Se endeuda con una tasa, hay que decirlo, una tasa de interés baja. Pero el problema es que ya para mantener este sistema monetario nos tenemos que endeudar para mantener la paridad.
Lentamente comienza a crecer, como decía, la tasa de desocupación, y se van a producir varios hechos que van a ser casi como un castillo como si fuera, ¿vio?, con las piezas de dominó que se van cayendo una al lado de otra, y el primero, o uno de los primeros, es una crisis, lo que se conoce como hay varias crisis, la crisis asiática, la crisis del tequila, y particularmente la que para mí tiene un impacto notable, es la devaluación que produce Brasil en 1999, principal socio comercial de la Argentina, y pone en crisis el modelo industrial. Porque Argentina no podía devaluar la moneda, es decir, ya teníamos un dólar cada vez más barato, por lo tanto ese dólar muy barato favorecía claramente las importaciones, era muy barato para las importaciones, ahora muy poco conveniente para las exportaciones. No sé si se entiende, ¿sí? Cuando uno tiene un dólar alto, pone una barrera a las importaciones. Este dólar barato lo que hacía era que se inundaban, bueno, todos nos podemos acordar, de productos extranjeros. Eso produce claramente un proceso de destrucción de la actividad industrial y un proceso de endeudamiento. Se podía sostener en la medida que tuviéramos una tasa de interés internacional barata que pudiera sostener la financiación de la paridad cambiaria, hasta que finalmente las distintas crisis hacen cada vez más difícil. La Argentina no puede construir una política competitiva con sus socios comerciales, por eso para mí uno de los puntos de quiebre, desde mi punto de vista, es la crisis brasilera, o lo que se llama, como se conoce como la crisis de la caipirinha de 1990. Eran todas bebidas, la crisis del tequila, la crisis vodka, bueno, en este caso era la crisis de la caipirinha en 1999, caída del real, digamos, crisis profunda en Brasil, y nosotros nos quedamos sin la posibilidad de generar política monetaria, por lo tanto nos quedamos atados a esta convertibilidad que va llevando a un plano cada vez más complejo. Hay alguna discusión en esa época de salir de la convertibilidad, pero es bastante marginal. De hecho, tanto Duhalde como de la Rúa en la elección del 2009, del 1999, plantean continuar la convertibilidad. Uno debería decirlo que Duhalde con un poquito menos ganas. No está tan convencido, pero públicamente tanto la Alianza como el Frente Justicialista plantean continuar con la convertibilidad cuando en realidad estaba agotada la convertibilidad. La convertibilidad no podía terminar de una forma distinta a lo que terminó. No había ninguna posibilidad. Era casi la crónica de un final anunciado, pero sin embargo el impacto hiperinflacionario, en la situación que había generado los argentinos, todavía la gente creía que se podía sostener la convertibilidad. Y el señor Esteban Hanke, que le había planteado al comienzo del gobierno de Menem algún esquema de dolarización o de convertibilidad, plantea en 1999, meses antes de que Menem entregue el gobierno, le plantea nuevamente, ahora para salvar la convertibilidad, plantea que hay que dolarizar la economía argentina. Menem acepta ese pedido, lo toma como propio. Abro un paréntesis, Esteban Hanke es un señor que está vivo y hoy es uno de los difusores internacionales desde el punto de vista financiero del plan de Milei de dolarización. Abro paréntesis. Le plantea que sí, Menem le plantea que está de acuerdo, lo plantea en el gabinete, es una discusión de gabinete, dolarizar la economía argentina para salvar la convertibilidad. Concomitantemente con esto, en paralelo, un senador norteamericano, Connie Mack, plantea sacar una ley en Estados Unidos para que facilite a los países que se dolarizan. No es aceptada, pero hay todo un proceso de aceptación del modelo de la dolarización. Y, paradójicamente, el señor Hanke, o Steven no sé cuánto, en diciembre, el 20 de diciembre, por lo menos este texto del 2001, miren qué fecha, saca este documento que se llama ¿Cómo dolarizar Argentina? 20 de diciembre del 2001. Está un poquito, ¿no?
parece que no estaba en Argentina este señor, digamos, cuando escribe esto. Plantean claramente que la salida de la Argentina, no hay otra salida que no es ir a un modelo de dolarización, sino lo que va a pasar es un descalabro absoluto. Y pasó exactamente todo lo contrario. Argentina, a partir del proceso que se da, que comienza Duhalde, lo profundiza Néstor y lo profundiza aún más Cristina, vive una de las décadas de mayor crecimiento económico que se recorre en la historia. Dato que es indiscutido, no hay ninguna bibliografía que ustedes consulten que pueda discutir o poner bajo discusión que Argentina tiene desde 2003 a 2015 el mayor nivel de crecimiento económico, haciendo claro las ideas contrarias a los que planteaban estos modelos dolarizadores. Comienza con Duhalde, varias de ellas, retenciones, congelamiento de tarifas, discusión de la deuda externa. Néstor profundiza centralmente la discusión laboral, se reinstala la discusión paritaria que estaba congelada en la Argentina y comienza el proceso que conocemos. ¿Por qué le traje estos documentos? No para fastidiarlos, sino para plantearle que las ideas de la dolarización en la Argentina tienen muchísimos años, que no hay absolutamente ninguna novedad. La importancia de conocer estos documentos es reconocer que si nosotros hubiésemos hecho lo que ellos nos hubiésemos planteado, terminaríamos como creo que vamos a terminar si no ganamos las elecciones siguientes. Y ahora voy a qué es la dolarización ahora. La verdad que más allá de lo que Milei dice en la tele, es bastante confuso cuando uno se pone a escribir los materiales, los trabajos, digamos, que ha escrito. Yo me voy a centrar, más allá que ahora el hombre viene como reculando, no sé si se dieron cuenta que ahora todas las cosas, ya no queremos vender órganos, más o menos. Bueno, ya no tanto, queremos vender alguno, pero los riñones no, un pie sí. O sea, hay una política clara, estos seamos inteligentes, los tipos lo que se van dando cuenta que esas ideas generan mucho fastidio y bueno, lo van recomponiendo. Entonces me voy a parar en dos textos. El texto en el cual me voy a parar es un texto que se llama El fin de la inflación, es el último trabajo de Javier Milei. Y otro texto que se llama Dolarización o una salida para la Argentina, de Ocampo Kachanowski. En el texto de Milei, en una página dice una cosa y en la página 161 dice otra textual, se lo estoy diciendo, y dice que la propuesta dolarizadora que él va a tomar es la propuesta de Ocampo Kachanowski, que es un librote medio grandecito. Bueno, primero vamos a ver qué es la dolarización y después vamos a discutir un poco sobre la propuesta. Básicamente la dolarización es, entre comillas, comprar todos los pesos que hay en el mercado y reemplazarlo por la cantidad de dólares. ¿Sí? Es decir, sacamos todos los pesos y ponemos la misma cantidad de dólares, digamos. Por lo tanto, dejamos de emitir moneda, no necesitamos moneda, no necesitamos Banco Central, porque ya nosotros no vamos a imprimir más pesos. La dolarización, desde mi punto de vista, tiene un pequeño problemita, que algunos en la biblioteca lo tenemos, de vez en cuando lo miramos, y que parece que el señor Milei no lo lee mucho, que es la Constitución Nacional. Pero no pasa nada. La Constitución Nacional, artículo 75, inciso 6, nos va a decir que dentro de las atribuciones que tiene el Congreso, o corresponde al Congreso, establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales. Texto de nuestra Constitución. Así que la primera discusión es que yo particularmente creo que si queda el dólar como moneda de curso global y se elimina el peso, eliminación del Banco Central, para mí no es posible hacerlo. Por ley solamente sería posible hacerlo vía reforma constitucional. Porque el artículo 75, inciso 6, determina ambas cuestiones. No les quiero hablar del 75, inciso 11, inciso 19, porque ahí se me van a odiar. Así que para mí, primero hay un problemita de tipo normativo, digamos. Menor, es una tontera, digamos. Bueno, vamos a lo que planteaba el compañero.
Lo que Ocampo Kachanowski plantea y le reivindica es, primero, para avanzar en el tema de dolarización hay que resolver lo que se conoce como la deuda cuasi fiscal, o sea, el pasivo que tiene el Banco Central. Que ustedes lo habrán escuchado, no lo voy a hacer muy técnico para que se entienda, eso vieron que elevar todas esas letras, en realidad el Banco Central financia el Tesoro para tratar de que ese dinero no genere presión, se emiten instrumentos para tratar de sacar ese dinero del mercado y se ofrece una tasa de interés que en general los tenedores de esos instrumentos son los bancos. Es una cifra muy, muy importante que normalmente vieron que la discusión es si se renueva o no se renueva, entonces cada vez hay que ofrecerle mayor tasa de interés. Es un problema estructural que Argentina tiene que resolver porque es lo que auténticamente se conoce como una bomba monetaria, digamos. En el cálculo que hacen en el libro Ocampo Kachanowski lo sitúan aproximadamente esa deuda cuasi fiscal, ese pasivo del central, lo califican en 30.000 millones de dólares, aproximadamente. Entonces dicen que lo que hay que buscar es reemplazar todos esos instrumentos por un nuevo bono, un nuevo título que cotice y que sea bajo legislación extranjera, ¿sí? Y nos darían los 30.000 millones de dólares y ahí nosotros podíamos resolver la deuda, o sea, resolver la deuda cuasi fiscal, el pasivo que tiene el Banco Central. Ahora hay un pequeño problemita, también muy menor, no se angustien. En general los títulos y los bonos argentinos cotizan en lo que se conoce como 25 bajo la par. Palabra técnica, lo que significa que sobre el valor nominal de 100, el valor que le da al mercado es 25%. Por lo tanto, cuando uno se quiere endeudar en $1 en el mercado, por lo menos en la actualidad, con los títulos argentinos, tiene que endeudarse por 4. ¿Se entiende? Porque en que el valor nominal sea 1, va a cotizar a 0,25. Por lo tanto, si quiero 1, tengo que multiplicar 4 por 0,25, me va a dar 1. Por lo tanto, la deuda, ¿cuánto va a ser? Que nos deberíamos endeudar nominalmente. 120.000 millones de dólares. Apenitas 2.6 más la deuda que nos dio el Fondo Monetario Internacional. Parece un poco improbable que algún sector nos dé 120.000 millones de dólares. Ocampo Kachanowski saben que esto es una dificultad y dicen que eso, para ser más atractivo, va a estar respaldado por el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, va a estar respaldado por YPF y eventualmente por un porcentaje de los derechos de exportación, vulgarmente llamados retenciones. Entonces ahí resolvemos la deuda cuasi fiscal. Rápido, fácil. Después nos quedarían 10.000 millones de dólares de lo que se conoce como la base monetaria, que en realidad ellos dicen que no habría que conseguir todos los dólares necesarios porque si hacemos que la moneda, el dólar, sea de curso legal, la gente naturalmente va a empezar a usar los dólares. Hay dos modelos en América Latina, el modelo de Ecuador y el modelo de El Salvador. En el modelo de Ecuador se dio X cantidad de tiempo para que la gente cambie la moneda de ese país por los dólares. En el modelo ecuatoriano conviven, aunque apenas moneditas, digamos, el sucre, que si mal no recuerdo es la moneda ecuatoriana, con los dólares, ¿sí? Es decir, que esos 10.000 no serían mayor problema, supuestamente. Es decir, que convivirían por un tiempo ambas monedas, o sea, el dólar con nuestro peso. En realidad, lo que pasa en Ecuador es que el peso local se utiliza para los vueltos, bla, 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 bla. La discusión es cuál es el precio de convergencia. Es decir, a qué precio, a qué valor se van a cambiar los pesos que hay por los dólares. Entonces yo lo que hice hoy es me fijé la cotización del blue, la moneda ilegal, me fijé la cotización del contado con liquidación, que es un dólar tipo financiero, me fijé la cotización de otro dólar que es el MEP, que es otro dólar financiero, lo sumé los tres
divertido, una tarde. Y saqué aproximadamente un valor que a mí me dio 7.27, que sería, es arbitrario porque hay varios tipos de dólares, ¿sí? Entonces yo tomo, eso a mí me dio al 7.27 aproximadamente. Ahora ayúdeme con la cuenta porque no me acuerdo, creo que era 2.75. Vamos a poner que un sueldo o un ingreso familiar de 200.000 pesos. Lo divido por 7.27, ¿cuánto me da? 2.70 y pico. ¿Alguien haga la cuenta? No llega a 300. A ver, hagan. Dale, polaco. Creo que era 2.75, 2.78. 200.000 dividido 7.27. No, 2.75 que era antes. Bueno, este sería en dólares, ¿no? Este sería un sueldo de 200.000 a este tipo de cambio, que es muy probable que sea más alto, nos daría 275 dólares, ¿sí? USA 275. Al tipo de cambio actual, ¿eh? Entonces, el ingreso de 200.000, insisto, al tipo de cambio actual, serían de 275 dólares. Ahora, este valor en dólares del salario se va a mantener, en general en los países cuando uno mira, después le voy a mostrar unos cuadros, se mantiene, en términos nominales, se mantiene fijo. Ahora, el problema que hay es que el poder adquisitivo real va a caer. ¿Por qué va a caer? Porque nosotros tenemos transporte, no va a tener más subsidio, va a valer al precio centralmente, al precio internacional. Combustible va a valer al valor internacional. Energía va a valer al valor internacional. Eventualmente la salud, si se privatiza también, educación, bla, 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 bla. Entonces, estos 275 que se van a mantener, el problema es que se van a ver reducidos por el transporte, por el combustible, ¿sí? Se van a ver reducidos, ¿sí? Pero aparte se van a ver reducidos porque lo que nosotros importamos y exportamos se cotizan o se los pagamos a, creo que hoy está, va hasta ahora fijo, está 3.30, está el oficial, ¿sí, no? 3.60, perdón, sí. 3.60, 3.65. Se cotiza a este valor. O sea, los bienes que nosotros importamos, que necesitamos para la industria, cuando el productor o el industrial saca el costo, lo hace sobre este valor, importa sobre este valor. Ahora, este valor es el tipo de cambio oficial. Lo que va a venir es una desregularización y vamos a ir al tipo de cambio del mercado, que a mí me da 7.27, prácticamente más del 100%. El precio de los alimentos, aparte que se va a pagar este valor, lo más probable es que haya una tendencia a reducir retenciones. Las retenciones cumplen dos objetivos: cumple un objetivo de recaudación tributaria y cumple un objetivo de descalzar el precio local del precio internacional. ¿Se entiende, no? Es decir, el tipo de cambio, el dólar, va a ir al valor internacional. ¿Sí? Por lo tanto, aunque el salario se mantenga en 2.75, su valor real, o sea, el valor real adquisitivo, se va a reducir. No hay ninguna posibilidad que sea distinto porque el dólar va a ir va a haber un solo dólar, va a ir a lo que determine el mercado. ¿Cuál es la otra cuestión? Vamos a suponer, cuando uno mira el intercambio comercial de Argentina, esto fíjense, pongan INDEC, intercambio comercial, nuestro principal socio comercial es Brasil, luego China, luego la Unión Europea. Si Brasil eventualmente, o cualquier socio comercial, devalúa su moneda, nosotros no vamos a poder devaluar porque nosotros no vamos a imprimir los dólares, o sea, no imprimimos dólares, o sea, no vamos a poder competir con ese proceso devaluatorio.
La oferta de dinero que tiene que circular va a ser solo posible si Argentina sí o sí todos los años tiene superávit comercial, es decir, tiene más exportaciones que importaciones. Si Argentina tiene más importaciones que exportaciones, o sea, tiene un déficit, la única forma de resolverlo es que alguna arma caritativa nos financie para poder mantener la ecuación. Por supuesto, no va a financiar a una tasa de interés altísima. Como la oferta de dinero va a estar determinada por esta relación del superávit, va a haber una probablemente escasa oferta de dinero. Cuando hay una escasa oferta de dinero, lo que va a pasar es un aumento en la tasa de interés. En la propuesta a la cual van, también eliminan el Banco Central, eliminando la posibilidad que el Banco Central se transforme en lo que se conoce como, lo deben haber escuchado estos días porque lo están diciendo varios, prestamista de última instancia. Prestamista de última instancia en criollo, vieron a ese amigo, a ese familiar que uno no lo quiere nada, que en la fiesta se quiere sentar en otro lado, pero el tipo tiene plata. Pero que uno no quiere, es de última. Bueno, a nivel internacional el prestamista de última instancia es el Fondo Monetario Internacional. En el caso local, el prestamista de última instancia es el Banco Central. Si nosotros eliminamos, en la propuesta, eliminamos el Banco Central, nos quedamos sin prestamista en última instancia, por lo tanto, no tendríamos ninguna, o no hubiésemos tenido ninguna posibilidad de abastecer de dinero por emisión, por ejemplo, cuando fue la crisis del COVID. O, por ejemplo, una provincia que tenga problemas producto de la sequía o producto al revés de las inundaciones, tampoco el Estado Nacional lo podría financiar del Tesoro porque ya nosotros estamos resignando esta función de prestamista de última instancia y dudo mucho que la Reserva Federal de Estados Unidos se transforme en prestamista de última instancia con nosotros. Porque aparte de nosotros haríamos una dolarización unilateral, es decir, sin acuerdo con Estados Unidos. Es decir, iríamos a una situación muy compleja, que se achataría el salario con tendencia a caer y ante la imposibilidad de hacer política monetaria, de manejar la tasa de interés y eventualmente alguna compensación devaluatoria, se nos haría muy difícil lograr niveles de productividad y de competitividad de nuestros productos. Pero estos señores que tienen solución para todo, lo que nos dicen es que no hay problema. No vamos a poder hacer política monetaria, pero sí vamos a poder igual lograr niveles de competitividad, reduciendo, ¿qué les parece? Si reducimos salarios o si eventualmente bajamos la base tributaria, la base de imposición, vamos a tener la posibilidad, a partir de la reducción de salario, vamos a tener la oportunidad de ser competitivos. Y acá voy para atrás, a explicar el pensamiento de Javier Milei. Y yo voy a explicar el pensamiento de Javier Milei, si ustedes me lo permiten, explicando el nombre de sus tres perritos. El primer perrito se llama Murray, el segundo perrito se llama Milton, sí señor, y el tercer perrito se llama Robert. Ninguno chiche, colita. Se llama Murray en homenaje a un señor, un economista norteamericano, ya fallecido, y que Dios nuestro Señor lo tenga arriba y que no lo deje bajar, que se llamó Murray Rothbard. Para Milei, Murray Rothbard es su fuente textual, se los voy a decir, su fuente de inspiración. Murray Rothbard es su fuente de inspiración. Rothbard es el que le va a dar la base ideológica a decir eso, que los órganos pueden ser un mercado, por lo tanto es absolutamente ilícito la venta de órganos como la venta de niños. Es el que le va a dar la base ideológica de las declaraciones que hizo hace 2 o 3 días Milei, que no hay ningún problema en contaminar un río, porque en realidad se contamina el río porque no hay nadie que haga un negocio con el río.
Si el río, o sea, si el agua fuera dueña de alguien en particular y hiciera un negocio, no dejarían que se lo ensucien. Es decir, todo se puede mercantilizar en esta tierra. Murray es el que le va a dar la base ideológica a decir lo siguiente: nada ni nadie, nadie puede ejercer coerción sobre sus hijos. Nadie puede ejercer coerción sobre los niños, sobre los hijos. Pero nada ni nadie puede obligar a los padres a que alimenten a sus hijos. Eso sí, dice Rothbard, los niños tienen el derecho a escaparse. Medio complejo, imagino yo, pienso, ¿no? ¿Qué hace un niño de 6 meses? Aparte, si se escapa, ¿a dónde se escapa? Pero bueno, Rothbard le va a decir eso. La pregunta es, si los padres no tienen ningún derecho, no tienen ninguna obligación, más que un derecho, de alimentar a los niños, a sus hijos, ¿qué obligación puede tener el Estado? Ninguna. El segundo perrito se llama Milton, en homenaje también a un benemérito, señor muy amado en la Argentina, Milton Friedman, tristemente célebre en la Argentina en los 70 y 80 porque es uno de los que le daba la base ideológica a también un señor, José Alfredo Martínez Dios, que también Dios nuestro Señor lo tenga bien agarradito. ¿Sí? ¿Por qué lo traigo a Friedman? Para desnudar que el tema de los vouchers educativos tampoco es creación ni originalidad del señor Milley, sino que es un texto de entre 1950 y 1960 de Milton Friedman y su señora esposa, Rose Friedman, en un texto que se llama Libertad de elegir. Ahí están los vouchers educativos. Abro otro paréntesis. Habría que explicarle al señor Milley que según nuestra normativa, la educación es un atributo o una responsabilidad que tienen las provincias. No es que desde el Estado Nacional se puede determinar cómo es la educación. Así que yo después les voy a pedir que hagamos una colectita antes, 2 o 3 pesos cada uno, antes que se dolarice, y le compremos una constitución a Javier, que parece que está medio flaco el hombre de constitución. El tercer perrito, último, se llama Robert, en homenaje a un señor también, Robert Lucas, otro economista, que lo voy a traer a esta noche, porque también les tengo mucho aprecio, para decirle que el mercado de trabajo es un mercado como cualquier otro, que no hay que complejizarlo. La desocupación siempre, en todos los casos, es voluntaria. El trabajador decide trabajar o decide dedicarse al ocio. Si nosotros permitimos que la oferta de trabajo se cruce con la demanda de trabajo, en un punto no va a trabajar el que no quiere. El mercado de trabajo funciona en equilibrio y hay que dejar, como todos los mercados, según esta teoría, que funcionen libremente. ¿Cuándo se distorsiona el mercado de trabajo? Cuando el Estado fija un salario mínimo, o esos sindicalistas que están ahí por la mitad, fijan un salario de convenio, alteran el mercado de trabajo y impiden que haya empleadores que paguen por debajo del salario mínimo o del salario de convenio. Por lo tanto, los responsables de la desocupación, ¿quiénes son? Los trabajadores y sus sindicatos, o sea, esos que están ahí, y el Estado. Robert decía eso. Dejemos que el sistema funcione en equilibrio y siempre en algún punto la oferta de trabajo se va a cruzar con la demanda de trabajo. La valorización lo que nos lleva es a una tendencia a la caída en el poder adquisitivo, a una imposibilidad de ganar competitividad, a no ser que sea reduciendo básicamente vía reducción de los salarios de los trabajadores, vía reducción de la base de la cuestión impositiva, lo cual finalmente lo que genera es una caída en los ingresos del Estado y finalmente esto que tanto aborrecen, una caída
o un aumento o sostenimiento del déficit fiscal. ¿Qué pasó en los países que se dolarizaron centralmente? Vamos a ver el ejemplo de Ecuador y El Salvador. Van a ver que hasta aproximadamente acá el comportamiento de las tres economías, o sea, la variación del aumento del salario real es más o menos parecida. ¿Sí? Esta rojita es la Argentina. Fíjense cuándo Argentina se despega, y se despega en la época del kirchnerismo. Van a ver que el comportamiento de la economía salvadoreña y el comportamiento de la economía ecuatoriana, igual ahora voy a hacer algunas aclaraciones al respecto, se mantiene más o menos pareja y Argentina se despega cuando no hace lo que estos muchachos dicen que tenemos que hacer. Aparte de eso, la verdad que es una comparación que la traje para que ustedes lo vieran, pero no tiene nada que ver la economía argentina con la economía salvadoreña ni ecuatoriana, no es por faltar de respeto ni a El Salvador ni a Ecuador. Son economías mucho más pequeñas que la nuestra, son economías donde es muy importante la recepción, sobre todo El Salvador, que hace de las remesas de dinero, o sea, salvadoreños que viven en Estados Unidos, trabajan en Estados Unidos y mandan dólares para sus familiares, así que es muy, muy importante. Son dos economías distintas, digamos. No hay economía del tamaño medio de la Argentina que se haya dolarizado. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Y ahí voy terminando. Si eventualmente gana Milei, lo que va a pasar es un proceso devaluatorio sostenido. Ya no vamos a tener 7,27, el tipo de cambio mucho más alto. A mayor nivel de devaluación va a ser necesario menor nivel de endeudamiento, porque va a ser menos los dólares que vamos a necesitar para recuperar esos pesos. Eso lo que va a producir es una caída formidable del poder adquisitivo y lo que vamos a entrar por un tiempito, por lo menos, es la convivencia de dos monedas, el dólar, porque creo que no van a poder, digamos, resolver, digamos, la cuestión del peso. Ahora lo que vamos a ir a una economía donde probablemente los valores en dólares se mantengan medianamente estables y los valores en pesos, cuando quieran aceptar pesos, el valor va a ser indescifrable. Y la otra diferencia va a ser entre lo que se conoce como los bienes transables y los bienes no transables. Los bienes transables son los bienes que uno puede, eventualmente para competir, para bajar el precio, los bienes que uno puede importar, ¿sí? Los bienes no transables, siempre es el ejemplo, es el peluquero. Uno no puede, si no le gusta el peluquero, cruzarse a Uruguay a cortarse el pelo, ¿sí? Entonces, esa situación entre los transables y los no transables probablemente genere, digamos, un nivel de desorden económico. Yo creo que vamos a eso, y el paso previo que van a hacer es para decir, ellos lo que nos van a plantear es que para poder consolidar la dolarización más plena hay que ir a un severo ajuste fiscal. Por lo tanto, hay que reducir al máximo las inversiones y los gastos del Estado. Tenemos que ir al máximo con los niveles de flexibilización laboral, que es lo que nos permitiría ser competitivos, y que Argentina tiene que aceptar que es un país productor de materias primas y que Vaca Muerta tiene que ser, sí o sí, un productor de bienes para exportar, o sea, commodities industriales, y no ser un vector de competitividad. Argentina tiene una inmensa posibilidad de, a partir que parte de los costos de extracción y producción del gas de Vaca Muerta son en pesos, tiene la posibilidad de exportar al valor internacional, pero nuestras industrias y nuestros hogares podrían tener gas barato. Por lo tanto, no es cierto que para competir nosotros necesitamos bajar salarios. Para competir nosotros podríamos hacerlo si bajamos el costo de los costos, que es el costo de la energía. Claro que esto es un debate, porque hay mucho poder, hay muchos intereses en juego. Ahora, yo aspiro que un próximo gobierno de Unión por la Patria, que estoy convencido que vamos a ganar las elecciones, Argentina vuelva a recuperar el desarrollo industrial que alguna vez tuvimos,
que en el kirchnerismo se desarrolló, probablemente no todo lo que hubiésemos deseado en virtud de los conflictos que tuvimos, pero que Argentina tiene que emprender ese camino. Tenemos dos opciones: o emprendemos ese camino de recuperar, digamos, nuestro origen industrial, nuestro desarrollo industrial, y tenemos las condiciones para hacerlo, centralmente la nueva posibilidad que se nos habla a través de Vaca Muerta, o Argentina vuelve a la política de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, ser solamente un productor de materias primas y no mucho más. Por lo tanto, si nosotros no queremos que eso pase, si nosotros estamos orgullosos de nuestra industria, si nosotros estamos orgullosos de nuestros trabajadores, desde mi punto de vista, quiero tomar algunas de las cosas que planteó Jorge ayer, que yo creo que son tareas muy importantes. Y no hay que volverse loco con esto. Cada uno de nosotros tiene en su propia familia, en sus vecinos, sus compañeros de trabajo, en su estudio, algún compañero o compañera, vecino o vecina, amigo o amiga, que probablemente por la circunstancia que sea, y probablemente muy justificada, no nos acompañó en estas elecciones. Hay que charlarlo, no hay que enojarse, hay que convencerlos que nos acompañen con el voto. Si cada uno de nosotros convence a 2 o a 3 de esos votantes, el efecto es doble, se lo sacamos a ellos y viene para nuestro lado. Así que creo que tenemos 3 tareas electorales a desarrollar. La primera tarea es ensanchar la victoria de Jorge en Avellaneda. La segunda tarea es fortalecer la victoria de Axel en la provincia de Buenos Aires. Y la tercera tarea es construir la victoria de Sergio Massa a nivel nacional. Muchísimas gracias.